Hola, muy buenas y bienvenidos a Square IT y DesarrolloWeb.com. Es la primera de las dos sesiones en abierto que vamos a realizar dedicadas al framework PHP Laravel. Estamos con Carlos Ruiz Russo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí para contarnos Laravel y contarnos un poco. Yo tengo mucha curiosidad, ya te dije el otro día, por saber por qué todos los desarrolladores de PHP estáis pasándose más a este framework y tan encantados con él. Entonces, pues yo creo que me lo vas a comentar en unos instantes, así que te dejo esta presentación. Y nada, una vez más, muchísimas gracias. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, hoy he preparado un par de diapositivas, sobre todo para tener un esquema para explicaros un poco los diferentes puntos más fuertes que hacen que este framework sea muy potente. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, me presento, soy Carlos, como comentaba Miguel. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, a través del panel de preguntas podéis hacerme la pregunta o si veis que queréis que pare o os explique algo, lo que sea, me lo decís y ya está. Bueno, yo llevo ya unos 7 años más o menos desarrollando y tengo ahora mismo, llevaré un año más o menos con Laravel. Venía de otros frameworks, como comentamos el otro día en el Hangout. Venía de otros frameworks, yo venía de Coordinator, Cake PHP y algún otro framework más. Y decidí, bueno, que necesitaba algo un poco más potente y empezó en el mercado en auge Laravel. Y a partir de ahí, bueno, pues decidí probarlo y la verdad que la experiencia ha sido muy buena. Y bueno, esto me ha hecho también llevar a preparar el curso este y para que la gente que esté interesada en aprender a utilizar este framework, pues tenga ya una base y que, bueno, durante el curso, el curso conforme está orientado es para que aprendáis toda la parte teórica así más importante y sobre todo orientado muy a la parte técnica. O sea, vamos a tratar muchos ejemplos, vamos a ir haciendo cosas, las típicas cosas que se hacen con el framework. Luego, a partir de ahí ya vosotros podréis ir evolucionando con el propio framework. Entonces, bueno, empezamos un poquito hablando de qué es Laravel. Bueno, para los que no lo sepan, es un framework PHP. Un framework básicamente es como un marco de trabajo, haciendo una traducción mala del... Entonces, esto lo que tiene es una serie de librerías y paquetes que nos facilitan las tareas a la hora de desarrollar. ¿Qué tareas son las típicas que utilizamos para cuando vamos a desarrollar? Pues bueno, si necesitáramos hacer conexiones a la base de datos, autentificación y, bueno, las típicas cosas que cuando empezamos un proyecto desde cero necesitamos, pues bueno, en vez de empezar a construirlo desde todo poco a poco, pues lo que hacemos es partimos de una base ya sólida, testeada. Esto es muy importante hacer hincapié en esto, en que esté testeado ya. Estamos hablando de una herramienta que está tratada por una comunidad y está aprobada por una comunidad. Siempre, bueno, desde mi punto de vista, siempre el código va a ser mejor o debería de ser mejor si hay mucha gente entrando en la comunidad, participando en el desarrollo, arreglando errores, fallos, mejoras. Al final, eso hace que luego sea un framework robusto. Laravel, vamos por la versión 4 ya. Ahora para diciembre o enero ya, si no me equivoco, lanzarán la versión 5. En la versión 5 realmente no cambia nada del framework, no es un cambio radical del framework, simplemente lo que han hecho es añadirle algunas librerías de serie o mejoras que, bueno, si vemos que va saliendo la versión durante el curso, pues por lo menos los comentaremos para que luego, si las veis, sepáis que todas estas cosas nuevas que han ido saliendo. Son mejoras sobre todo de operaciones comunes que se suelen hacer o que se han ido empezando a hacer ahora por la salida de nuevas, por ejemplo, nuevos tipos de autentificación, mejoras para conexiones con redes sociales. Bueno, pues lo que han hecho es, pues estas cosas que los frameworks normalmente no lo llevan de serie, pues han decidido incorporarlo para que sea mucho más rápido los desarrollos cuando trabajamos con redes sociales, por ejemplo, con los guíos con redes sociales y todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, partimos de una base sólida que está construido, por supuesto, en PHP. La versión mínima que necesitamos para funcionar es de la 5.3 para arriba. Si trabajáis en un localhost, bueno, si tenéis instalado Map o Champ o cualquier localhost de estos, normalmente ya sin problema podéis poner incluso la 5.4 y la 5.5.
sea, podéis cambiar la versión. A partir de la 5.3 ya funciona muy bien, o sea que no tendréis problema. Ahora luego trataremos también en la segunda parte de la clase, que esta parte la explicará Miguel, para gestionar todo el framework y algunos paquetes y todo lo que son la parte de repositorios y paquetes, se trabaja con Composer, que básicamente es una herramienta que nos permite tener todas las dependencias del proyecto actualizadas y que sea todo, digamos, cuando saque una versión de ese paquete, podamos nosotros automáticamente actualizarlo. Vamos a ver. Una de las cosas fuertes que tiene Laravel, que antes mucha gente preguntaba qué diferencia había con Symfony y todo esto. Bueno, Laravel está construido con la filosofía de Ruby on Rails. Entonces, la filosofía es hacer que el código sea muy simple, la sintaxis es muy sencilla. Ya iremos viendo, mañana, por ejemplo, haremos una demo y veremos que la sintaxis es súper sencilla, es muy expresiva. Eso hace que el framework sea muy potente porque cualquier persona que empieza a tocar el framework, enseguida le cuesta poco aprenderlo porque es que prácticamente es como si lo estuviéramos, se pudiera leer. Entonces, esto hace que el framework sea muy, muy potente de base. Tiene el routing, que sería el tema de ruteo. Por ejemplo, eso viene un poco heredado de Symfony. Nos permite, digamos, utilizar los paquetes de otros frameworks, como son Zen Framework, Laravel, todo esto. Todo esto veremos que son paquetes que se pueden descargar de servidores, por ejemplo, Packages, que es un servidor que tiene repositorios. Pues nosotros podríamos incorporar una dependencia de Symfony para, por ejemplo, autentificación. Podríamos incorporarla directamente a Laravel, sustituir la que viene y todo esto. Esto nos permite hacer los desarrollos mucho más rápidos y basándonos en cosas que ya, por ejemplo, están funcionando en otros frameworks. El ruteo viene, como decía, heredado muy de Symfony. Entonces, es un ruteo muy potente, nos permite hacer todo tipo de ruteo de URLs, digamos, por si queremos hacer URLs amigables, no tendríamos problema, gestión de parámetros. Una cosa que viene también muy interesante, que ahora lo veremos en el tema de seguridad, es que toda la parte de seguridad ya la tiene implementada. O sea, cuando llega un parámetro por la URL, el propio framework ya filtra que no nos estén intentando hacer ninguna inyección, ni nos estén intentando colar ningún parámetro. Entonces, por debajo ya hace una serie de autentificaciones de seguridad que nos permiten pues que el ruteo sea mucho más sencillo. Claro. Esto Es importante ¿sí? ese detalle que te voy a cortar para hacerte unas preguntas, Carlos. Adelante. Pero es importante, ya que lo hablas de la seguridad y justamente los datos de entrada de usuario, que un framework no solo nos ayuda a ser más rápidos desarrollando, sino también ser más seguros, aparte de tener una serie de buenas prácticas que ellos te obligan o te implementan. A veces te obliga, a veces está un poco por libre, pero por lo menos siempre te recomiendan y que te hace pues ser mejor programador bueno, en definitiva son muchas las ventajas, pero la seguridad es una y quizás una de las más importantes, ¿no? Oye, te pregunta Mosia que si se requiere algún servicio especial de hosting para poder alojar un proyecto en Laravel. Bueno, yo Laravel, por ejemplo, lo tengo para quien no lo haya instalado nunca. Laravel puede funcionar en un hosting compartido. Yo lo he ejecutado en hosting compartido porque un cliente en concreto tenía hosting compartido. Luego tengo también un servidor VPS. O sea, aparte del compartido, digamos el compartido, luego tengo un VPS que también funciona muy bien. Tanto en uno como en el otro funcionan. También depende de la potencia de la aplicación. Estamos hablando de que el framework cuando lo instalas te va a funcionar bien en el compartido y te va a funcionar bien en el VPS. Pero claro, luego depende de las operaciones que hagas con el framework, ahí sí que necesitarás más potencia o menos potencia. Si ya necesitaras un rendimiento súper alto, pues lo ideal sería que pasaras a uno dedicado o un VPS y sacaras la máxima potencia. Al final Claro. funciona muy bien, o sea, pero también depende de las operaciones que vayas a hacer. Nosotros, por Sí, bueno, ejemplo, ¿sí, ahí, Miguel? por ejemplo, ahí vamos a explicar, utilizar Composer, que Composer funciona con la línea de comandos, ¿no? Ahí habría cosillas que si no tienes la posibilidad de tener un VPS o un dedicado, me imagino que no podrás hacer algún tipo de operación, pero las puedes hacer a mano, en definitiva, también, Claro, ¿no? claro. Sí, por ejemplo, en el hosting compartido, que para mí es
bueno, entre comillas, es algo un poco jodido que en el compartido, pues cada vez que tienes que actualizar algo, te toca bajártelo a local, hacer el composer update, que se bajen todo o hacerlo en local y luego volver a subirlo. En el VPS, pues como en el VPS de serie no me venía activado, por ejemplo, pero se puede entrar por SSH sin problema y puedes ejecutar Composer en el VPS y el dedicado también, porque al final, bueno, el dedicado, tanto si nos lo administran como si lo administramos nosotros, tenemos acceso a SSH sin problema. Tanto VPS como dedicado no habrá problema. Oye, y luego nos preguntaba Pedro que si cuando sale una versión nueva de Laravel es mejor esperarse un poco antes de que sea estable y instalarla o, o no. Ahora mismo mi recomendación es que trabajéis con la 4. La 5 además es que no está todavía... O sea, se puede instalar, se puede bajar, además se puede bajar con Composer, pero los parámetros que tienes que pasarle a Composer para que te la baje es que es desarrollo puro y duro, o sea que no está todavía estable. Entonces, si vais a hacer un desarrollo ahora mismo, que os entra un cliente hoy y hay que hacer un desarrollo ya, utilizar la 4, que es la que está aprobada y está estable. Ahora mismo yo no me he encontrado ningún problema trabajando con la 4 y mira que estamos metidos en un proyecto que estamos trabajando con una API, que ahora lo vamos a comentar, estamos trabajando una API en Laravel que hace bastantes operaciones complejas en el servidor y se requiere incluso un dedicado porque hace muchos cálculos matemáticos y demás. Y en este caso, por ejemplo, estamos trabajando con la 4 y nos está respondiendo muy bien, muy bien. O sea que si tenéis que trabajar con la 4, que es la que está estable ahora mismo. Muy bien. Te dejo avanzar un poco para no cortarte porque nos salen muchísimas preguntas y no quiero retener demasiado. Venga. Vale, hay una aquí que es interesante para responder que dice que si ve algunas las actualizaciones entre versiones cambian mucho el código. La verdad que como no hay tantas versiones no sabemos muy bien si entre uno u otro va a haber mucha diferencia, pero al final si trabajáis bien el framework y lo trabajáis de la manera correcta, no vais a tener problema de actualizarlo. Otra cosa es que si empezáis a tocar el core y empezáis a tocar sin saber, digamos, sin seguir bien la documentación, puede pasar que luego al actualizar tengáis que chafar lo que es el core base y entonces se chafen las cosas. Pero bueno, esto al final hay manuales muy buenos para saltar de una versión a otra, o sea que al final no hay problema por eso. Bueno, una cosa que estábamos viendo era el tema del ruteo y esto nos lleva al RESTful Routing, que básicamente es lo que estuvimos comentando el otro día en el pasado Hangout. Se comentó, bueno, que Laravel ya de por sí, cuando lo bajamos, viene preparado ya como una API RESTful. O sea que en 5 minutos, entre comillas, podemos hacer una pequeña API y empezar y poder consultar por ejemplo, otro servidor para conectar a la base de datos. Viene ya de serie, ya viene con las librerías, pero si tenemos que trabajar con JSON, digamos, escupir los datos, las respuestas en JSON, XML, todo esto viene ya integrado. O sea, el paquete cuando lo bajamos ya viene preparado con los servicios RESTful. Hay una cosa muy interesante que pone en la documentación que a mí me hizo mucha gracia, que es que el framework está hecho para ayer. O sea, es para los proyectos estos que nos piden para ayer. Entonces, es interesante porque lo bajamos y ya lo tenemos preparado. O sea, que sí, que digamos, no tenemos que estar perdiendo mucho tiempo en instalar todo este tipo de cosas. Otro punto a tener en cuenta muy, muy potente es el ORM que tiene. El ORM tiene, por un lado, el Query Builder, Eloquent y el Scheme Builder. Esto básicamente es que Laravel te dice, te doy este ORM que se llama Eloquent. Ahora, tú utilízalo en el nivel que lo necesites. Si necesitas un nivel de abstracción muy, muy bajo, digamos como el PDO de PHP, pues utiliza no sé si ahora es el Query Builder o el Scheme Builder, si no me equivoco es el Scheme Builder, puedes trabajar directamente al más bajo nivel de las queries. Pues haríamos la típica select, todo esto lo haríamos nosotros escribiéndolo, digamos, a pelo. Otro nivel que nos da Oye, Carlos, ¿sí? igual hay gente que no sabe lo que es un ORM. Bueno, un ORM es una forma de abstraernos de la propia base de datos. Lo que hacemos es, cogemos la base de datos y la convertimos en un objeto y la trabajamos como si fuera un objeto. Y eso, bueno, nos da una serie de ventajas que nos facilita Eloquent. Por ejemplo, nosotros podemos decirle al ORM la relación que existe entre nuestras tablas y a partir de ahí el propio framework, como si tuviera ya inteligencia, ya es capaz de relacionar las tablas y si, por ejemplo, si le decimos que los usuarios tienen fotografías y los usuarios tienen, por ejemplo, lista de la compra, cuando nosotros digamos, tráeme el usuario 1, que se llama fulanito, nos traería automáticamente todas las referencias que existen. Esto es configurable totalmente para no recargar el servidor. Entonces,
esta capa de abstracción nos permite, bueno, trabajar a diferentes niveles y dependiendo del tipo de proyecto, si es un proyecto muy sencillo, directamente lo trabajamos con la parte de Eloquent, hacemos las relaciones y con cuatro modelos ya tenemos, ya el propio Fengo, ya al hacerle una pregunta, él ya nos responde con todo el resto de los datos. Esto, el ORM, esto es, digamos, una visión por encima. Luego habría que entrar un poco más en profundidad tiene 3 partes y hay que analizarlas un poco más en profundidad y ver las ventajas de utilizar Claro. una, las ventajas de utilizar otra. Oye, Carlos, hay una pregunta que salió hace un poco, pero te la paso ahora porque es Adelante. importante aclararlo. Es si tiene soporte para Oracle, Pues, base de datos Oracle. si no me equivoco, sí. El otro día además, me estuvieron preguntando si tenía soporte, creo que, no sé si me lo preguntaron por Twitter y lo respondí. Estuve mirando y existe una librería que se puede instalar con Composer para utilizar Oracle. O sea, que sí que se puede. De Ujú. serie, de Pero serie podemos generalmente trabajar. el ORM, digamos que es independiente de la base de datos, o sea que simplemente si no existe, si no viene de casa, pues habrá un driver, una librería, como dice Claro, Carlos, ¿no? Que claro. te sirve para que se entienda el ORM, que es, digamos, se abstrae de la base de datos con la base de datos concreta que tengas instalada de verdad en tu Claro, máquina. claro. Ahora mismo, por ejemplo, en el proyecto este que os comentaba, estamos trabajando con MongoDB, por ejemplo, y realmente yo trabajo con Eloquent y por debajo tengo a la librería de MongoDB que se encarga de hacerme de abstracción. Yo trabajo las consultas Eloquent y él me las traduce a MongoDB. Hay algunas especificaciones un poco concretas, pero a mí me abstrae totalmente de esto. ¿Se oye? No sé si de repente se ha ido la Sí, voz, no sí, sé si. Ah, vale. perfectamente. Vale, perfecto. Vale, bueno, esto es lo que os comentaba. También se puede trabajar con NoSQL. A mí me gusta Mongo, hay muchas para utilizar y hay librerías, vamos, si buscáis en packages o en cualquier repositorio de paquetes para los frameworks, encontraréis para las diferentes versiones de bases de datos. En Oracle seguro que hay porque sí que me comentan que sí que hay una librería. En Mongo también he trabajado con él. Creo que hay otro que se llamaba, no me acuerdo ahora, que es un delfín, no me acuerdo del logo, es un delfín que también es NoSQL, también hay librería para esto. Al final, la potencia del ORM ya se encarga de gestionar todo esto. Ujú. Luego, una de las cosas también muy, muy interesantes es el tema de las migraciones, que es una cosa que yo echaba en falta, que fue una de las cosas por las que yo me pasé de Codeigniter, salté a Laravel, sobre todo por esto. Cuando hacíamos un proyecto, teníamos el problema de que, bueno, cuando habíamos terminado, queríamos migrar el sistema a otro lado y teníamos que estar, digamos, descargando la base de datos, instalándola en otro lado, viendo las diferencias de lo que habíamos cambiado y lo que no habíamos cambiado. Laravel tiene una cosa que se llama las migraciones, que es muy interesante y es que nosotros no tenemos que tocar nada por ejemplo, no tenemos que entrar al PHP a dar de alta las tablas, ni las columnas, ni nada. Hay un objeto que se encarga de hacer las migraciones, de crear las tablas, nosotros lo modificamos y lo creamos a nuestro gusto. Podemos elegir las columnas que necesitamos, todo. Entonces, cuando ejecutamos la migración, digamos que se instala todo en la base de datos. Pero ahora, por ejemplo, imaginaros que tenemos que añadir algo más a alguna columna más. Tendríamos que ir directamente, no. Con las migraciones, Laravel nos crea un historial de migraciones. Por lo tanto, crearíamos otro objeto que añadiría esa columna. Cuando nos fuéramos al otro sistema, le diríamos, mígranoslo todo, y él se encarga de ejecutarlo paso a paso, todas las versiones de las migraciones, hasta dejarnos la base de datos tal cual la teníamos. Esto es una de las grandes ventajas que tiene. Para mí es muy cómodo. Aparte tiene otra cosa también para alimentar la base de datos. O sea, podemos crear datos de prueba y a la hora de hacer la migración directamente le decimos, inyéctanos los datos de prueba. Y ya tenemos los datos de prueba creados. Luego pasando a algo un poquito más, tirando más a algo más visual, más tasable, sería el tema del templating. Bueno, esto es, por ejemplo, a la hora de crear las vistas, cuando trabajemos con la parte de las vistas, tiene un sistema de plantillas que se llama Blade, es muy potente y muy limpio para mi gusto, o sea, trabajamos el HTML directamente y luego tiene una pequeña sintaxis que es muy sencilla de comprender y de aplicar y nos permite, bueno, pues hacer impresiones, por ejemplo, en vez de utilizar el eco de PHP y estar abriendo los, los caracteres estos de PHP para abrir y cerrar los documentos, pues directamente poniendo corchete, corchete y el nombre de la variable, automáticamente ya te parsea el templating este.
No sé si alguien ha trabajado con Twin, se parece mucho al motor de plantillas este Twin. Es muy potente, además se puede... Una cosa que me gusta es que se puede extender, o sea, podemos crear nuestros propios comandos o nuestros propios parseos. Entonces podemos hacer que evolucione este sistema. Luego, esto nos lleva a la integración. Este framework, el otro día preguntaban, bueno, y si quiero meterle Angular JS, Backbone, Bootstrap, de serie... Y lo están preguntando ahora también, o sea que Pues viene el mira, pelo. lo tenía ya preparado porque sabía que esto os iba a gustar. Efectivamente, no hay problema. Podemos integrarle Angular JS, Backbone o Bootstrap. Al final, esto lo vamos a trabajar a nivel de vistas. Una ventaja que tiene, podemos instalar el paquete de Bootstrap directamente con Composer y entonces automáticamente podemos empezar a utilizar Bootstrap directamente sin tener que bajarnos la librería ni nada y tenerlo actualizado con el propio Composer. Esto es una ventaja. También está Angular y Backbone para hacer lo mismo. Si luego, además, otra cosa que tiene interesante es que si además nos entra un proyecto y necesitamos hacerlo en Laravel y Angular, podemos ir directamente a GitHub o cualquier repositorio. Hay repositorios oficiales donde ya te viene integrado o te viene un boilerplate, que es, digamos, una plantilla de inicio para que no perdamos el tiempo en hacer la integración y directamente la descargamos y empezamos a funcionar con Laravel y Angular. O sea, eso para mi gusto vale oro siempre porque es horas de pelearte con el framework para integrarlo. Al final es muy sencillo integrarlo, pero si encima lo tenemos para descargar directamente con el propio Composer, pues en 5 minutos podemos empezar a desarrollar ya el proyecto. Y nos centramos más en la idea y en el desarrollo que necesitamos hacer y perdemos menos tiempo en la parte técnica, que siempre a lo mejor es lo que nos puede hacer que nos encajemos un poquito. Oye, sobre el tema anterior de los templates, hay una buena preguntilla. Sí. Nos pregunta qué beneficios tiene utilizar templates, nos pregunta Mauricio. A ver, en sí no es que sean templates, lo que trabajamos aquí con el Blade son lo que son las vistas. No es que trabajemos directamente con un template, sino es que tiene un motor para hacer los templates, que es, digamos, como le llama a las vistas. Pero realmente nosotros trabajamos con HTML. O sea, luego además, si en un desarrollo tenemos que añadir un template que hayamos comprado en HTML o lo que sea, también podemos integrarlo. Pero en lo que se centra Blade es en hacer el renderizado de la plantilla, del HTML, para mostrárselo al usuario cuando renderiza la página. Entonces, por eso tiene diferentes versiones. Digamos que es un mecanismo para que cuando tú la vista es la parte del código que te va a hacer la presentación, el HTML. Tú le pasas una serie de datos y esos datos vienen en un array, vienen en un objeto, vienen de donde vengan y tú no hace falta realmente... no hace falta hacer nada, ya te lo hace el framework, o sea, te recoge la fuente de los datos y te los inyecta los datos allá donde tú le dices dentro del HTML. Eso básicamente se difiere un poco porque nos pregunta también que si tarda más hacer un tema de WordPress o directamente con una web con Laravel. Digamos que son dos cosas distintas porque son, digamos, herramientas diferentes, ¿no? Yo creo que, bueno, ya esto lo podrías comentar tú, como conoces ambos, tanto WordPress como Laravel. ¿Tardas más haciendo una cosa u otra? Si es que se puede. A ver, depende del tipo de desarrollo. Si es una cosa para tener en cuenta es que, por ejemplo, si queremos hacer un desarrollo de un proyecto muy, 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 muy sencillo, pues a lo mejor con Laravel no nos interesa meternos. Y con WordPress en 4 ratos hemos creado el template y lo tenemos funcionando. Pero aquí partimos ya de que el proyecto es algo un poco más consistente y requiere un desarrollo un poco más a medida. Entonces ya utilizamos Laravel para esto. Luego, un poco lo que haya a medio camino entre crear un WordPress e instalar un WordPress o crear una plantilla de WordPress, que al final el tiempo de desarrollo también es grande, el crear un template de cero, porque requiere muchas cosas para que quede optimizado todo. Y hacer con Laravel desde cero, pues hay una cosa intermedia que es a la que digamos casi todos los programadores van a llegar, y es que al final, cuando estás haciendo diferentes desarrollos, al final tendrás tu propio framework y tus propios desarrollos ya a medida. Entonces te harán que tú ya no te haga falta, por ejemplo, utilizar un WordPress porque tú ya con Laravel te habrás creado tu propio framework, o sea, tu propio CMS y entonces utilizarás ese CMS o lo utilizarás como de base. Al final es ir usándolo, al final vais a ir creando herramientas y vais a ir creando cosas, al final con vuestro propio código ya creado, pues siempre iréis mucho más rápido.
O sea que al final, si empiezas desde cero, claro, Laravel, para empezar un proyecto desde cero, pues sí, siempre va a ser un poco más costoso. Pero claro, la potencia que te va a dar el Laravel y la escalabilidad, para mi gusto, es mucho más potente. Ujú. A lo mejor en la diferencia entre un sitio web y una aplicación web, ¿no? Claro. Mm. Eh, bueno, hay una pregunta interesante aquí. No sé si tú has experimentado problemas que por causa de que Blade y Angular utilizan el mismo sintaxis de Mustache, las dos llaves para las vistas, para volcar datos que te vienen a Al las fin, vistas. la verdad que yo no he tenido ningún problema con esto, por lo menos de momento, porque es que realmente cuando le dices que cargue la vista, primero Laravel es el primero que coge Laravel es el primero que coge el template, el HTML, y hace las operaciones que tiene que hacer. Y el siguiente paso es devolver la vista. Y entonces la vista, cuando la está devolviendo, devuelve las librerías, devolverá lo que es el código Angular, y entonces será cuando se ejecute Angular. Porque realmente Ujú. PHP habrá preprocesado toda la información, habrá intercambiado las llaves y habrá imprimido ya el texto sobre el HTML. Por eso al final Sí, en cualquier no caso, hay. si no, tendrá un carácter de escape para que no se confundan unas llaves que vienen de Sí, Angular, que tienen que procesarse en Angular y unas llaves que tienen que procesarse en el lado del servidor sí. anteriormente. Yo al final Bueno, yo no he tenido ningún problema ahora mismo con esto. O sea que yo las veces que he trabajado muy con esto bien. no. Entonces, Eh, sí, bueno, si continúa así porque si no, no avanzamos. Venga. luego el tema de componentes, bueno, pues lo que veníamos diciendo, pues al final, como los plugins de WordPress, pues ya tenemos componentes creados, pues simplemente los descargamos con Composer y empezamos a utilizarlos. Y como veréis, mucha de la documentación está muy bien escrita, funciona muy bien, por lo que cuando tenéis que hacer desarrollos, el saber utilizar componentes es la clave para que el desarrollo sea muy rápido. Tenéis componentes de, como comentaba antes, de Symfony, de Zen y todo esto, no tenéis ningún problema. Luego en el tema de seguridad, bueno, lo que habíamos comentado, tiene sistemas, bueno, ya de base el sistema ya hace cifrados con llaves hash y todo esto, hace cifrado cuando utilizamos formularios, viene con el CRF este, si no me equivoco, no sé si lo he dicho bien, para el tema de los formularios, pues bueno, el token para que no haya ningún tipo de inyección, el ORM bueno, en la capa más arriba hace también el tema de validaciones, el propio sistema ya viene con una autentificación ya de base, aunque podemos extenderlo con otros componentes que son mucho más potentes, pero ya de base ya viene con una parte de autentificación bastante potente que ya viene con bastante seguridad, está bastante testeado y para mi gusto en el tema de seguridad funciona muy bien, muy bien. Otra cosa que a tener en cuenta, que bueno, en algunos desarrollos es un poco complicado. Me preguntaban esta tarde en Twitter, hay gente que me preguntaba que si estaba haciendo el tema de testing. En algunos desarrollos es un poco complicado hacer el testing y luego hacer el desarrollo. Al final siempre se hace al revés, pero sí, si queremos partir de unit testing podemos hacer todo el desarrollo a partir de test. Todo esto viene integrado, viene de serie ya y podéis utilizarlo ya desde el inicio. Esto es una ventaja porque, bueno, pues si queréis hacer, por ejemplo, alguna parte del desarrollo, alguna clase y luego queréis testearla, lo tenéis todo integrado. Solamente es crear el objeto de testing y a partir de ahí funcionar. Oye, Carlos, sobre el testing ¿Mm? nos hacía una pregunta hace ratos de si vas a utilizar dentro de lo que es el curso, no estas sesiones en abierto porque no nos va a dar tiempo, lógicamente, pero en el curso completo vamos a trabajar con unit testing. No, nosotros iremos haciendo desarrollos y explicaremos cómo hacerlo o sea, habrá una de las clases que enfocaremos un poquito a ver cómo el tema del unit testing. Porque, por lo menos para los desarrollos así más para, digamos, la parte práctica, no me he querido centrar tanto en la parte del testing, porque al final la parte de testing es un poco más tediosa y centrarme más en poder ver todos los componentes, cómo funcionan y cómo partir del framework desde cero para un Ujú. desarrollo. Luego esto sí Pero que, también nos darás unas pistas para poder luego sí, implementar nuestro unit sí, testing sí, con las esto librerías sí que que lo vienen veremos. integradas, ¿no? Sí. Además, veréis que en realidad son cuatro comandos. Lo que hace básicamente el testing, así por encima, hacemos operaciones sobre el código que tenemos
Y este unit testing lo que nos permite es comprobar que la respuesta es correcta, todo esto, todo eso ya viene, eso lo veremos y al final lo que hace es comparar lo que ha venido, si es lo que estamos esperando o no, y nos dice si el test ha pasado el test o no está el test. O sea que al final, pero esto lo veremos. Oye, y aparte del ORM, este te lo hago porque es muy rápida de contestar, ¿puedes utilizar SQL estándar Sí, sí, eso en es lo los que, lo modelos? que, lo que decía, que se puede bajar al más bajo nivel. O sea que podéis utilizar también Ujú, el PDO. perfecto. No se utiliza directamente como con el PDO, no declaramos el propio PDO, utilizamos la parte más baja, que no recuerdo ahora, creo que era Scheme Builder, pero que cuando veáis la sintaxis, lo que hace básicamente es crear el objeto y cuando le pasa a la query, lo que pasa dentro de la query es la select o el insert, pero al bajo nivel de SQL directamente. Ujú, muy bien. Vale, otro punto a tener en cuenta es el Artisan. Es una herramienta que viene dentro de Laravel. Desconozco si otros frameworks lo tienen y nos permite automatizar tareas. Pues, por ejemplo, si siempre tenemos que hacer una importación de una base de datos o siempre tenemos que, por ejemplo, yo tengo hecho un comando que me exporta o me exporta y me importa de un XML de WordPress, me lo importa a la base de datos. Pues, por ejemplo, esto es un comando que es una clase que se puede ejecutar desde la propia línea de comandos del terminal y ejecutar un comando que haga una operación. Podemos hacer cualquier operación que se nos ocurra para automatizar tareas, exportar, importar, bueno, esto sí que lo veremos en el curso, o sea que eso no preocuparos que esto sí que lo veremos. Y os pondré algunos ejemplos de para qué suelo utilizar yo el Artisan. Pero básicamente esto es para automatizar tareas, crear operaciones rutinarias, limpieza de cachés, todo esto lo podemos hacer con los comandos de Artisan. Y Ujú. bueno, un punto a tener en cuenta que yo creo que ha hecho que también me lanzara a Laravel era que la documentación para mi gusto está muy, muy bien. Está todo muy bien explicado. Hay una gran comunidad detrás, tanto en inglés como en castellano. Si buscáis información encontraréis, en inglés hay muchísima, muchísima, y en castellano también hay mucha y están creciendo y la gente se está animando y hay muchos desarrollos. Hay páginas, tenéis páginas en Facebook, en donde sea, que ya hay comunidades y hacéis una pregunta y a los 10 minutos os han contestado. O sea que funciona muy bien. La comunidad, para mi gusto, yo estoy participando ya porque ya llevo bastante tiempo, entonces, bueno, pues intento ayudar a la gente que puedo en la comunidad y he visto que hay muchísimo movimiento. Y luego llegamos ya a la parte de Composer, que era la parte que ahora vamos a ver con Miguel, que es, bueno, es una de las partes claves de no solamente Laravel, sino de los desarrollos PHP y que nos permite un poco de poder tener todo actualizado, ¿no? Nuestras librerías, paquetes, de manera muy sencilla. Toda la gestión de dependencias se hace muy, muy rápido y muy fácil con Composer. Muy bien, pues ahora en instantes nos ponemos, si quieres te hago un par de preguntillas más y Adelante. enseguida tomo yo la presentación para continuar hablando de Composer. Oye, curva de aprendizaje, ¿qué me dices? Tan sencillo, tan fácil comenzar. A ver, Yo... curva de Ujú. aprendizaje. Yo aprendí, no es como siempre, no es lo mismo que te lo expliquen, que te pongas tú a investigarlo, porque claro, yo tardé un poco más porque cuando empecé no había casi documentación y no había mucho donde buscar, entonces al final me tuve que pelear mucho. Pero curva de aprendizaje, yo calculo que en 2 semanas, en la primera semana fue un poco más complicada porque no sabía muy bien dónde estaban todas las cosas y cada vez que tenía que hacer alguna operación tenía que estar buscando. A la segunda semana ya estaba bastante, ya me manejaba bastante bien y a la tercera semana ya estaba manejándome muy bien. O sea, yo creo que en 3 semanas te puedes manejar bastante bien. Estamos hablando que yo casi todos los días tocaba algo, hacía algún desarrollo, tenía que investigar algo. Luego también depende de cada uno de la forma de investigar. Lo bueno de que te lo expliquen en el curso, pues es que no tienes que perder tanto tiempo en investigar sobre todas las cosas, sino que ya tienes una visión general y cuando ya te encuentras un problema, pues solo tienes que ir a buscar sobre ese problema para solucionarlo. Entonces, bueno, ya tienes una visión un poco más general. Sí, digamos que los cursos son como una herramienta de productividad. Si tú tienes tiempo Mm. en- y tiempo libre y no te importa gastarlo en aprender y pues bueno, no hay ningún problema.
muchos aprendemos así y nos va bien, pero vamos, si tienes ganas de aprender de manera intensiva y que te expliquen las cosas de dónde salen, por qué se hacen así, tener las experiencias de las personas que ya llevan tiempo desarrollando, pues bueno, digamos que tu tiempo lo vas a multiplicar, no es que vas a multiplicar el tiempo, es el mismo, pero quiero decir, la productividad en ese mismo tiempo va a ser muchísimo mayor a través de cualquier curso. Entonces, pues bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? O sea, ¿estás leyendo tú las preguntas por ahí? ¿Encuentras alguna que sea importante, Sí. A ver, interesante para Laravel va a comentar? ser convertible en framework más usado, estándar o más importante. No entiendo muy ¿Tienes bien la algún proyecto por pregunta. ahí que esté hecho en framework con Laravel? Pues sí, aquí había una de las preguntas que preguntaba sobre CMS. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice para probar la potencia del framework fue, yo tenía hecha la web mía de la empresa, la de micromante.com, yo la tenía hecha en WordPress. Y como una práctica que hice este verano, pues dije, bueno, voy a probar y voy a cambiarla toda a Laravel. Y lo que hice, si entráis a la web mía, a micromante.com, ahí esa toda está construida en Laravel y el administrador interno, todo está creado como si fuera un WordPress, pero hecho con Laravel. O sea, para que veáis la Muéstrame un potencia poco la que, web para que se quede ahí en el vídeo. a ver, abrimos una ventana esta del Chrome. Por ejemplo, esto lo tenéis aquí. A ver que tarda un poquillo. Ahí está. ¿Y conoces, aparte de los tuyos, algún otro proyecto representativo que esté hecho en Laravel? Había un framework que se llamaba Pongo, que yo estuve hablando, que es de un chico que, si no me equivoco, es italiano, que estaba haciendo estuvo haciendo también un desarrollo de un CMS. Lo que pasa es que la versión que tenía hecho el CMS él era la versión de Laravel 3, que fue por eso por lo que yo decidí hacerme el mío a medida. Y bueno, yo me hice el mío, que básicamente es, como comentaba, un boilerplate para que cuando me entra un proyecto de las características así, por ejemplo, de una web de empresa, pues me lo desarrollo directamente con mi propio framework, o sea, con el framework de Laravel y luego con el CMS este que tengo creado. Entonces, esto, bueno, tiene una parte de administración y demás donde ahora lo tengo un poco fabricado, un poco sobre la marcha, porque al final cuando te lo haces para ti, no pierdes mucho tiempo en a lo mejor en tenerlo tan perfilado como si fuera para un cliente final, pero sí que está bastante avanzado. Y se parece mucho a WordPress porque yo conozco muy bien WordPress, me he peleado mucho con él y bueno, también hemos estado dando algún curso y todo esto. Entonces, he cogido, digamos, lo que más me gustaba de WordPress y lo he convertido y lo he usado con Laravel para que fuera el desarrollo mío se parecieran mucho. Al final me gusta un poco hacer la mezcla así. De acuerdo. Oye, rápidamente, la versión de Laravel que vamos a utilizar en el curso es La 4, la versión 4, que es la la que hay ahora 4. mismo, Como sí. decías, la 5 es que aquí hay un compañero Gerardo que dice que está a la vuelta de la esquina, pero todavía no se puede utilizar. O sea que, Sí. o sea, no está liberada El como salto para de que lo la. uses y El, todo. el salto de la. Bueno, ahora mismo vamos a utilizar la 4. No recuerdo ahora si es la 4.4. O sea, es la 4 y la última versión que hay, que hay ahora mismo en la web. La 5 la podéis descargar y la podéis probar. Al final no tiene muchas diferencias significativas, pero sí que seguramente, como hemos hecho en otros cursos, en las clases de tutorías que hay siempre entre medio del curso, que son un poco más así, más tertulia, lo que haremos haremos un poquito de investigación sobre lo nuevo que hay, por lo menos para que sepáis lo que yo he visto así por encima y lo que vosotros encontréis y lo podemos comentar también. Esta parte sí que se podrá comentar. Pero está a la vuelta de la esquina, pero todavía no está lanzado, entonces al final no quería tampoco basarme en algo que no estaba todavía finalizado bien, porque si queréis hacer un Ujú. desarrollo, es mejor que partáis de lo que ya hay estable. Muy bien. Oye, Carlos, ¿se puede utilizar Laravel para desarrollar solo lo que es una API REST? Sí, sí, es lo que os comentaba, que hay uno de los proyectos que estamos haciendo y solamente es una API. Es un proyecto muy grande donde está hecho, es una API donde se hacen peticiones. Además, el proyecto está, en la API se consulta desde una aplicación de iOS y se hacen consultas a la API. El Laravel este que tenemos montado como API no tiene ni siquiera vistas, solamente responde a consultas sobre una base de datos en Ujú. Mongo. Eh, Muy bien.
Eh, bueno, eh, ¿alguna de las comunidades que puedes recomendar, de las que comentabas que existían en Laravel? ¿Cómo? Perdona, Miguel, que no te he oído bien. ¿Alguna de las comunidades que comentabas que existían en Laravel que te pueden resolver alguna ayuda? Yo conozco, a ver, si buscáis si buscáis en Facebook, por ejemplo, hay una que es, si ponéis Laravel, las primeras dos que hay como unos grupos, esos dos funcionan muy bien. Además, me gusta porque esas dos comunidades que hay ahí creadas van colgando muchas novedades o cuando encuentran una librería que está chula la cuelgan. Entonces, bueno, pues siempre hay muy buenas. Luego hay otro que se llama Laravelio, creo, Laravel.io, si no recuerdo mal, que es un foro. Lo que pasa es que este foro está todo en inglés. Y esa comunidad también funciona muy bien yo diría que esa es además la oficial dentro de los foros de Laravel. Luego Pedro J. Me había dicho, dice, entonces Micromante es con Laravel y WordPress a la vez. No, no, este está hecho, la web que os enseña está hecha solamente con Laravel. Lo que pasa es que yo he cogido filosofía de algunas cosas de WordPress, pero está hecho todo en Laravel. Bueno, ¿qué te parece si me hago presentador y comenzamos a hablaros de Sí, Composer? Si quieres, Carlos, adelante. por favor, paras tu vídeo por aquí. Y bueno, muchísimas gracias a las personas y nada, para los que vais a ver la grabación, buscar el vídeo de Composer que lo vamos a poner en YouTube, también en el canal de YouTube de desarrolloweb.com. Gracias, Carlos, gracias a todo el mundo también por vuestras preguntas y sugerencias. Y bueno, mañana más contigo, Carlos, aunque continuamos hablando de Composer, más contigo, ya viendo los primeros pasos con Laravel, lo instalaremos y haremos un ejercicio, una aplicación de prueba, ¿no? Correcto, sí, mañana haremos una instalación y a partir de ahí ya haremos algunas pruebas en una demo. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias. Y nada, nos vayáis vosotros el resto porque vamos a continuar con la presentación, solo que me voy a hacer yo ahora presentador ¿Paramos la para grabación, continuar Miguel? esta ¿Paro la fiesta. grabación? Tú solo, Jonathan, dejas tu grabación